Hoy voy a hablar de la variabilidad genética y la consanguinidad en gatos de raza, que es algo que, bueno, ya una vez que ya llevas criando muchos años, pues no te preocupa demasiado, porque cuando ya conoces los conceptos básicos, pues bueno, es algo que desde luego no te quita el sueño, pero que sí que a mucha gente que empieza a criar o que incluso tiene gatos de raza y de repente pues un día entra en Puppet y dice, oh my god, tengo aquí mucha consanguinidad, ¿qué va a pasar? Mi gato va a morir en breve entre terribles sufrimientos. Pues bueno, quería explicar exactamente la diferencia entre estos dos conceptos que parecen iguales pero no, y en cómo afecta esto a nuestros gatos y a la selección, ¿no? Entonces, lo primero, claro, ¿qué es la variabilidad genética? Porque yo creo que la consanguinidad todo el mundo lo sabe, que lo explicaré ahora, pero la variabilidad genética, digamos, es un término utilizado para describir los cambios, es decir, la variación que se registran en los genes de una especie o de una población en la secuencia de ADN en cada uno de sus genomas. Es decir, que se refiere a las diferencias entre genomas de miembros de una misma especie, que en este caso estamos hablando de gatos. Un genoma es toda la información hereditaria, es decir, todos los genes de un organismo. Por ejemplo, el genoma humano contiene aproximadamente 2.500 genes y el del gato, unos pocos menos, pero parecido, el del gato tiene 20.825. Entonces, los genes son unidades de información hereditaria y contienen instrucciones para construir las proteínas, y los genes que están codificados dentro de esas proteínas son los que permiten que las células funcionen. No os durmáis todavía porque esto voy a explicar solo muy pocas cosas con estos términos, porque sé que la gente se aburre mucho, pero bueno, lo más básico. Digamos, los genes pueden existir en formas ligeramente diferentes llamadas alelos, lo que aumenta la variación genética. La combinación de alelos de un gen de un individuo recibe de ambos padres determina los que los biólogos llaman el genotipo, que es algo que tenemos que conocer, el genotipo para un rasgo particular, como por ejemplo el color del pelaje o en general. Digamos que el genotipo que posee cada individuo por un rasgo es a su vez determinado también, digamos, es lo que determina el fenotipo, que es las características observables, ¿no? Y esta información genética se encuentra en forma de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que a saber cómo se dice, pero vamos, para los amigos, ADN, que es precisamente el ácido que contiene los datos e instrucciones genéticas que intervienen en el desarrollo de los seres vivos y su funcionamiento, ¿no? Por tanto, en resumen, el genotipo puede definirse como el conjunto de genes de un organismo y el fenotipo como el conjunto de rasgos de un organismo, ¿no? Es decir, el genotipo incluye todos los genes o características internas y el fenotipo es el conjunto de rasgos o características externas. Es decir, lo que nosotros vemos por fuera del gato. El primero en identificar esta existencia, que esto parece que lleva toda la vida, pero no, esta existencia entre fenotipo y genotipo fue un científico que se llama Gregor Mendel, que lo sonará por el tema de las leyes de Mendel, a lo cual llamó la naturaleza dual de todo individuo. A toda esta totalidad o conjunto de informaciones genéticas se lo denomina genoma. Es otra palabra que hay que conocer, ¿no? El término comenzó a ser utilizado por un profesor alemán botánico que se llamaba Hans Winckler, a saber cómo se pronuncia, a principios del siglo XX, y se forma, ¿no?, el tema del genoma mediante la conjunción de la palabra gen y cromosoma. Entonces, el genoma específico de una especie o entre individuos de la misma especie puede sufrir variaciones en sus genes y estas pueden ser determinadas mediante el proceso de genotipado, que es lo que nos interesa, que es una técnica de estudio de laboratorio que extrae y analiza la información genética de un determinado organismo para identificar su genoma. Y la variabilidad genética, por tanto, es lo que nos hace únicos a nosotros y a nuestros gatos, ya sea en términos de color, piel o la forma de las orejas, ¿no? Los individuos de una especie tienen características similares, pero no son idénticos. Y precisamente la diferencia entre ellos se llama variación, ¿no? De ahí la variabilidad genética. La variación genética dentro de una especie puede resultar de algunas fuentes diferentes. Las mutaciones, los cambios en las secuencias de genes, son una fuente de variación genética. Otra fuente es el flujo de genes o el movimiento de genes entre diferentes grupos de organismos. Y finalmente la variación genética puede ser el resultado de la reproducción sexual, lo que conduce a la creación de nuevas combinaciones de genes. Entonces, la diferencia, luego también dentro de la variabilidad genética, hay diferencias entre variabilidad genética y diversidad genética, que parece lo mismo, pero no.
La variabilidad genética mide cuánto tenderá a variar el rasgo en concreto o el genotipo. Y la diversidad genética mide el número de la variación real de especies en una población. Es decir, comparado con la diversidad genética, la variabilidad genética es más difícil de medir. Entonces, la variabilidad genética es la materia prima a partir de la cual las diversas poblaciones de una especie se adaptan a los cambios del ambiente y nuevas variaciones surgen en el seno de las poblaciones a partir de mutaciones espontáneas de un gen o por migración de individuos de poblaciones distintas genéticamente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, mutaciones espontáneas, sabéis que las razas se dividen, entre comillas, digo entre comillas porque el origen normalmente no se sabe ahí a ciencia cierta, pero digamos que se dividen en las naturales, es decir, como aquí hablan de una población de gatos de una zona en concreto, pues claro, tiende a tener una genética parecida porque vienen de un mismo origen normalmente. Y luego están las mutaciones espontáneas, que muchas veces muchas razas se han originado a raíz de ahí, ya sea pues por el pelo rizado, el pliegue de orejas hacia adelante o hacia atrás, el largo de la cola, o otra serie de cosas, ¿no? Y luego ya están las hibridaciones, que es, digamos, una forma de importar, como aquí habla de la inmigración de individuos de poblaciones de distintas genéticamente, ¿no? Entonces, digamos que el número y abundancia de los alelos en una población se llama heterocigosidad, ¿no? Eso habréis oído hablar de los genes heterocigotos o homocigotos, ¿no? Entonces, en base a eso, pues muchos rasgos pueden manifestarse o no de forma fenotípica. Entonces, en términos de la preservación de los recursos genéticos, digamos que se espera que el mantenimiento el máximo de variación genética en una línea es beneficioso, como el mantenimiento de líneas múltiples, y esto puede ser a veces cuando, por ejemplo, en una raza hay muchas razas que tienen una variabilidad genética pobre, digamos, pues lo que se hace es una hibridación con otras especies o la introducción de otras razas para bajar, digamos, para bajar el inbreeding y aumentar la variabilidad genética, que ahora explicaré eso, cómo se mide y tal. Entonces, la pérdida de variación genética por cualquier motivo, que puede ser la selección prolongada, la endogamia, el aislamiento, pues siempre resulta de una pérdida de potencial de adaptabilidad en una población, ¿no? Y, sin embargo, los individuos que poseen una mayor variación genética tienen índices de supervivencia mejores o tasas de crecimiento relativos superiores, ¿no? Los individuos relativamente heterocigotos, es decir, que tienen genes no homocigotos, o sea, que tienen más variabilidad, digamos, en su genética, en su expresión, son más resistentes y durante su desarrollo, ¿no? Entonces, eh, exacto. Bueno, la mayor diversidad genética pues aumenta las posibilidades de supervivencia de la especie y eso se debe a que los rasgos negativos, es decir, por ejemplo, las enfermedades hereditarias, se generalizan dentro de una población cuando se deja que esa población se reproduzca con sus propios miembros, que ahí hablaremos, ya estamos hablando del inbreeding. Entonces, ya nos ha quedado más o menos claro, digo yo. Ah, que aquí hay más mensajes y no lo estoy viendo. Sí, luego pongo la presentación. Hola, buenos días, que es que esto además no corre, lo tengo aquí al lado. Entonces, a nosotros lo que nos interesa, ya una vez que sabemos que la variabilidad genética es muy buena, es cómo lo medimos, ¿no? Ay, ahora no voy a poder compartir escritorio. Maldita sea, para que veáis esto. Bueno, digamos que a ver cómo lo puedo explicar sin que lo veáis. ¿Cómo medir la variabilidad genética? Es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, digamos, la variabilidad genética constituye la base del progreso genético y puede ser medida a través de múltiples procesos que cuantifican dicha variabilidad y resumen la información a términos manejables, ya que digamos que depende del propósito. Los procesos se pueden utilizar de diferente manera, ¿no? Los más empleados son el porcentaje de loci polimórficos, el número medio de alelos por locus, la heterocigosidad, el coeficiente de endogamia y las diferencias en las frecuencias genéticas. Entonces,
Lo que vamos a ver hoy es, o sea, lo que vamos a utilizar, digamos, el proceso sería el de heterocigosidad y el coeficiente de endogamia. Em, digamos que desde que se desarrolló la reacción en cadena de polimerasa, lo que es el PCR, pues se han ido desarrollando una serie de técnicas para realizar estudios de variabilidad en las especies animales, ¿no? El PCR consiste en la amplificación o reproducción in vitro de grandes cantidades de una región particular de ADN y a partir de una pequeña cantidad llamada molde con el uso de dos secuencias cortas e informativas de oligos denominados indicadores o primers, pues se consigue sacar pues un patrón, digamos, de ADN, de lo que es lo diré, el acervo genético de una persona o de una comunidad emparentada entre sí, ¿no? Entonces, una de las principales utilidades de este tipo de marcador es la posibilidad de estimar los niveles de variabilidad genética dentro de las poblaciones y analizar las relaciones genéticas existentes entre las mismas. Además, la información de estos marcadores que suministran es esencial para conocer los patrones de flujo génico. El flujo génico es también la migración de genes, que es la transferencia de alelos de genes de una población a otra, ¿no? La migración hacia o desde una población puede ser responsable de importantes cambios en las frecuencias del acervo genético. El acervo genético es el número de individuos con un rasgo particular, ¿no? Que bueno, en gatos se llamaría el pool genético, más que el acervo, que bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, vale, ya sabemos lo que es la variabilidad genética, ya sabemos que se puede medir con diferentes parámetros, entonces llega la pregunta del millón. ¿Y eso cómo lo hago yo con mi gato? Bueno, pues entonces apareció, aleluya, MyCats DNA. Bien, MyCats DNA es un laboratorio que tiene un panel de pruebas genéticas líder para gatos, de raza mixta se refiere a cruces y de pedigrí, bueno, en realidad si no te es pedigrí no es de raza, pero bueno, para entendernos. Este laboratorio, digamos que incluye más de 40 pruebas de salud, además de tipo de sangre, rasgos físicos y la cosa novedosa es la diversidad genética, que esto no te lo proporciona ningún otro laboratorio, ¿no? Entonces, em, aquí, bueno, explica, es que no sé si puedo poner ahí el enlace, pero bueno, digamos que en MyCas-DNA se ha desarrollado una prueba, digamos, por medio de un frotis, que solamente con uno, pues, te detectan muchísimas, bueno, prácticamente todas las mutaciones que se han encontrado en el gato y para las que hay disponible un test. Normalmente en los laboratorios, digamos que hay un investigador o lo que sea que eh, descubre la mutación específica que causa, digamos, esa enfermedad y ¿cómo lo diría? La registra, ¿no? Tiene como el copyright de eso. Entonces los laboratorios, veréis que hay muchos laboratorios que hacen diferentes pruebas, tienen que comprar esa patente. Mira, que no me sale la palabra, la patente. Entonces, eso es la diferencia de que hay algunos laboratorios que tienen algunas pruebas exclusivas porque no han querido vender la patente y otros tienen otras. No sé si habrá alguno que tenga absolutamente todas, pero bueno, de momento, digamos que este pues tiene, no sé cuántas había aquí dicho, unas 40 de salud más del resto de rasgos, porque claro, la genética no es solo a nivel salud, también es a nivel estético de comportamiento, innumerables cosas, ¿no? Pero bueno, aquí pues mide lo que mide porque de momento pues se da para lo que se da. Entonces, digamos que este tipo de pruebas puede proporcionar ventajas sobre las técnicas tradicionales como en análisis del pedigrí y ayudar a los criadores a desarrollar programas de cría proactivos y sostenibles. Entonces, digamos que efectivamente, aquí me lo vuelvo a decir, digamos que te ofrece resultados de más de 40 enfermedades genéticas, luego pruebas también genéticas de más de 20 rasgos, incluidos colores, tipos de pelaje y morfología. Luego, aquí lo que nos interesa, la información sobre la diversidad genética para el gato y para la población de la raza en general. Y luego, digamos, también información sobre la raza basada en los nuevos descubrimientos, ¿no? El servicio de MyCat-DNA es un análisis genético de todo el genoma que brinda información sobre varias características. Entonces, digamos, problema. MyCat-DNA pues está como cambiando, te lo explica ahí en la página, pues como su sistema o su aplicación y entonces pues no funciona ahora mismo. Te dice solamente los test normales, pero no tienes acceso a otra serie de cosas que tenía.
Entonces, bueno, aquí os puedo ir diciendo lo que sale en el vídeo más o menos. Digamos que te aparecen una serie de perfiles de gatos. Entonces, bueno, lo que nos interesa, que es la diversidad de la raza en base a su genoma, o sea, lo que es la variabilidad genética. A ver, voy a quitar esto. Vale. Eh, Te da como tres datos, digamos, que es, a ver, tira para atrás. Ay, que se me va. Digamos, la variabilidad genética en McDNA lo que hace es analizar el código genético de tu gato y mirar cómo de homocigoto es. Es decir, cuanto más heterocigoto, se entiende que es mejor, que tiene más variabilidad, y cuanto más homocigoto, menos. Entonces aquí, bueno, si lo estáis viendo, está en el minuto 2,18. Te salen tres gráficos, digamos. ¿Cuál es tu porcentaje en base a tu raza? O sea, si por ejemplo tú estás muy alto de variabilidad, o sea, si tú tienes una buena variabilidad dentro de tu raza o no. Luego, de todos los gatos de pedigree, y aquí luego me dice random breed cat, que digamos que sería la media de tu raza junto con la otra, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo en el ejemplo, como esto yo no sabía que se iba a quitar, o sea que nadie podía imaginar, salvo ellos, que luego iban a retirar el acceso a la plataforma porque están mejorándolo de alguna manera, pues no pude hacer de más razas, pero vamos, se ven como unas gráficas por colores, donde en este caso yo elegí un persa al azar para mirar y pues en este caso, por ejemplo, tenía un 33,4 dentro de su raza, un 33,5 dentro de toda la raza de pedigrí, o sea que muy parecido, y luego la media de 38,9 en lo que es el Random Pedigree Cat, que entiendo que serán pues el conjunto total de todo, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que nos permitía antes mirar la variabilidad genética de la raza. ¿Qué es interesante sobre todo en esto? Bueno, no, voy a contaros primero qué es la consanguinidad para entender cómo no tiene nada que ver esto con la consanguinidad, porque ahora lo veremos, ¿no? Digamos, la consanguinidad. Digamos que si conociéramos los antecedentes de un animal durante miles de años, es decir, claro, desde el origen mismo de la especie, todos los animales en ese enorme pedigrí ficticio estarían relacionados y el coeficiente de consanguinidad de un animal nunca va a ser cero, porque siempre surge de algo, ha tenido que avanzar, ¿no? Y si se compara un animal así, digamos, cuyo origen solo se conoce desde hace unas pocas generaciones, parece que ese gato fuera mucho menos consanguíneo. Si se compara, digamos, ese gato supuesto desde el origen a uno que sí que se conoce, ¿no? Entonces, cuando comparamos genealogías, siempre debemos considerar para cuántas generaciones estamos calculando el coeficiente. Entonces, hay millones de gatos en el mundo, pero claro, no todos los gatos son de pedigrí. Entonces, los gatos de pedigrí se crían específicamente para exhibir características físicas, morfológicas, de comportamiento particulares, ¿no? Es lo que básicamente determina las razas, unas características diferentes en cada grupo de gatos. Y digamos que por medio de esta selección eh, se crean gatos que comparten hábitos y colores y morfología similar. Entonces, esto, digamos que los buenos creadores siempre buscan controlar cualquier trastorno hereditario que derive digamos, de los programas de crianza, pero claro, eso pues no siempre es fácil, porque muchas razas efectivamente provienen de un acervo genético limitado, lo que significa que los trastornos que pueden transmitir más fácilmente de generación en generación que cuando tú tienes un pool genético más amplio. Entonces, la consanguinidad. La consanguinidad se presenta cuando se aparean animales emparentados, es decir, que tienen uno o más antepasados en común. En términos generales, todos los animales de una misma raza están emparentados. Es lo que digo siempre, es que tú, si no tienes, o sea, si tú no estás emparentado con nadie, si tienes cero inbreeding, es que no eres de raza, es que no perteneces a ninguna raza, es un ser ahí único de luz. Entonces, normalmente todos los animales de una misma raza tienen que estar emparentados. Esa parientación, digamos, eso es precisamente lo que les genera la pertenencia a dicha raza, ¿no? Pero digamos que aunque todos los animales de una misma raza están emparentados, se reserva el término de consanguinidad, o sea, de inbreeding, para el apareamiento de animales más emparentados que el promedio de la población. O sea, en general, se considera que si en 5 generaciones, que es lo que entra en un pedigrí normal, digamos, tradicional,
no se tiene ningún ancestro en común, se considera que no tiene inbreeding. O sea, me refiero, es como si no estuvieran emparentados, pero realmente solo en esas 5 últimas. Obviamente todos tienen una misma fundación, cada raza tiene su fundación y de la fundación, digamos que tiene que haber sí o sí animales emparentados, ¿no? Entonces, un gato considerado de raza es un gato obviamente con pedigrí, porque si no nada, porque el pedigrí significa que hay un registro de su ascendencia respaldado por un organismo de registro oficial. Entonces, precisamente en los gatos de pedigrí se puede conocer la consanguinidad hablando en estos términos, porque se tiene un registro. Claro, tú de un gato a lo mejor del que no sabes nada, del que no es un gato de raza, por lo tanto no ha habido un registro, pues sí podrías conocer la variabilidad genética, porque eso hemos dicho que en el caso de MyCarDNA, que es lo que tenemos disponible, lo que mide es la homogeneidad de los, o sea, la homocigosis, los números de genes que tienes homocigotos o heterocigotos, por tanto ahí te da igual ser de raza o no para conocer ese valor, pero sin embargo en el tema del breeding necesitas sí o sí que tu ascendencia esté registrada, porque si no, pues no lo saben, ¿no? Entonces, el principal beneficio, digamos, de la endogamia, de esto de este tema de cruzar animales emparentados, es que se crea una uniformidad entre la progenie, ¿no? Dado que los animales consanguíneos comparten un mayor número de genes similares, es más probable que el animal produzca descendencia con características similares. En particular, los animales con una abundancia de alelos dominantes heredan a su descendencia dichas características de interés para el creador de forma, se entiende que como es dominante a nivel fenotípico, o sea que tú lo que ves desde fuera. Entonces, una cosa muy importante, la consanguinidad, es decir, como digo, el cruce entre animales emparentados entre sí por algún ancestro no incrementa el número de genes recesivos, o sea, las frecuencias génicas, sino que desenmascara o trae a la luz cuando se agrupan los pares de genes más homocigotos y menos heterocigotos. Es decir, el hecho de que aumente la consanguinidad no implica que aumente el número de genes recesivos, sino que es más probable que haya genes homocigotos. Entonces, el que puede cambiar la frecuencia génica y la genotípica es el creador a través de la selección, ¿no? Y eso se hace pues seleccionando machos y hembras y permitiendo solo el apareamiento limitado entre los elegidos, los cuales pasarán sus genes a la próxima generación. Eso significa que como consecuencia eso trae un cambio en las frecuencias génicas y frecuencias genotípicas en la próxima generación, ¿no? Es decir, que básicamente la selección de la crianza es una herramienta que tienen los creadores para aumentar la frecuencia de los genes que consideran interesantes dentro de sus planteles. Entonces, vale, ya saben más o menos lo que es la consanguinidad. Ah, bueno, lo que nos he explicado es los efectos de la endogamia, ¿no? A ver, el problema que tiene la endogamia, es decir, el inbreeding, es sobre la heterocigosidad, que no lo diré bien nunca, digamos. Igual que digo aquí que no incrementa el número de genes recesivos, lo que sí que tiene como defecto es la disminución de los genes heterocigotos, ¿no? Cuando se aparean animales emparentados, aumenta la probabilidad de que la descendencia adquiera alelos idénticos por descendencia, es decir, la endogamia si la endogamia es constante, aumenta el número de homocigotos, eso sí. Esa pérdida de la diversidad genética es el factor principal que conduce a la depresión por endogamia, ¿no? Y la homocigosis, como tal, dará lugar a una concentración de genes asociados a defectos genéticos que pueden resultar en mayor susceptibilidad a enfermedades. Digamos, ¿cuáles son los efectos de tener más genes homocigotos en vez de heterocigotos? Pues que el sistema, digamos, de histocompatibilidad es menos diverso, menos polimórfico y por tanto tendrá menos variantes génicas para expresarse ante una enfermedad. Entonces, digamos que lo contrario, digamos, a la disminución de la heterogocicidad sería la heterosis o vigor híbrido. Dejémoslo en vigor híbrido, que eso además seguro que lo habéis oído todos,
que es la superioridad individual de animales o plantas que se obtiene con el apareamiento o cruce de progenitores poco relacionados entre sí por encima de los representantes promedio de la población de procedencia. Digamos que es lo opuesto a la depresión por endogamia, donde se cruzan individuos emparentados. El apareamiento de tales progenitores sirve, por tanto, para aumentar el vigor del animal descendiente como tanto para uniformizar en la generación el comportamiento de las características de interés zootécnico. Es decir, la heterosis, el vigor híbrido, tiene una fuerte influencia en rasgos relacionados con la fertilidad, salud y demás características que por lo general tienen baja heredabilidad. Es decir, normalmente pues la endogamia, es decir, el embreeding excesivo, el tener pocos poca variabilidad genética, pues conduce a problemas, sobre todo pues de reproducción. O sea, eso lo podemos ver fácil, por ejemplo, en las casas reales, ¿no? En las personas, pues sí, funciona igual en todas las especies. Cuanto más se tienen los mismos genes, o sea, cuanto menos diversidad genética hay, pues empieza a ver sobre todo de fertilidad, de tamaño, de, de resistencia ante infecciones, ante virus, ante bacterias, incluso a resistencia ante parásitos. Entonces, digamos que todo lo que es la salud del animal, pues se ve mermada, por no decir ya que puede, bueno, claro, al tener más homocigosis, pues puede presentar muchas más alteraciones genéticas que de otra manera, pues se verían más aisladamente, ¿no? Es decir, que el incrementar la consanguinidad en el total de la población disminuye las formas digamos, apareja una disminución de los heterocigotos y aumenta los homocigotos dominantes y recesivos, lo cual conduce a defectos genéticos asociados a los genes recesivos que comienzan que puedan ser perjudiciales, ¿no? Entonces, digamos que ya sabemos, digamos con esto, que es mejor tener una variabilidad genética, que siempre, mientras que se pertenezca a una raza, hay que tener un mínimo de consanguinidad, porque si no, no se es de esa raza, o sea, no perteneces a esa familia de gatos con rasgos genéticos comunes, pero eso no significa que se tenga que tener, porque claro, una genealogía es muy larga. Está claro que en fundación siempre se tiene una mayor consanguinidad porque se está creando la raza, pero llega un momento que para que sea reconocida como tal tienes que tener una suficiente variabilidad digamos, de gatos como para poder seguir avanzando sin introducir nuevos gatos, ¿no? En el principio de todas las razas se tienen unos ancestros comunes, da igual si es híbrida, natural o como se llame, o por mutaciones, ¿no? Imagina, por ejemplo, el American Cool, pues bueno, pues es una mutación que apareció un gato con las orejas para atrás, que encima tuvieron la suerte que como es dominante, pues pasa de generación de forma fenotípica, tú lo ves fácil, ¿no? El que las tiene dobladas y el que no. Y entonces, digamos que ese gato será el gato de fundación de toda la raza, el primero. De ahí, claro, luego se van introduciendo otros gatos y la fundación de la raza llega hasta donde se para el momento de introducir gatos de fuera. Digamos que esos gatos que se introducen no pertenecen a la raza, o sea, no son de esa raza porque esa raza todavía no existe, solamente hay un individuo que es el que la genera. Entonces, en el momento en que se para y se dice ya no se puede meter sangre nueva, ya tenemos un pool genético lo suficientemente amplio como para que esto avance por sí mismo, entonces se para y de ahí hacia atrás todo eso es la fundación de la raza. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces con las razas, vale, ahí se paran, no se permite en los registros de pedigrí que entren gatos nuevos, pero claro, eso pues tiene un límite. Pues tú vas ahí cruzando, vas generando vas haciendo como, digamos, cruces de probabilidad, vas mezclando todo eso que hay hasta que llegará un momento que, como no se ha metido sangre nueva, pues haya que volver a abrir el libro de orígenes para meter sangre nueva o no. Eso ya pues depende, ¿no? Lo que se decida en la raza. Por ejemplo, justo ayer que estuve hablando con alguien de Chartreux, el Chartreux pues le pasó eso. Llegó un momento en el que, bueno, también con la guerra mundial, la primera, la segunda, pues todo el tema de los gatos de raza pues se vino bastante abajo, aunque estuviera desde antes. Entonces llegó un momento que los Chartreux pues no tenían un pool genético suficiente para sobrevivir porque la consanguinidad era muy alta y entonces pues se decidió que se introdujeran a los British. Por eso digamos que tú entras en fundación y ves muchos gatos British
en los trató, pero llegó un momento en el que dijeron, bueno, venga, va, que ya esto ya tenemos sangre nueva suficiente, aquí se cierra, no se meten más British y ya esto es la raza tal como es y tenemos que seguir con lo que hay, ¿no? Entonces, al introducir sangre nueva, pues se meten cosas buenas y cosas malas, como pasa en todas las razas, ¿no? Tanto a nivel salud como a nivel de morfología, pues siempre afecta un poco. Entonces, llegamos al punto. Y entonces yo con mi gato, ¿cómo puedo saber la consanguinidad que tiene, ¿no? Y entonces, para... Vamos a ver dónde lo tengo aquí. Mm, mm, mm. Digamos, lo que se calcula es el coeficiente de consanguinidad, que es una proporción de los que son homocigotos debido a una relación entre los padres. Es decir, aquí se calcula la homocigosis, pero en base a un número de registro, o sea, a los parientes que están registrados, no a la realidad. Gema Magrola. Digamos, no a la realidad genética del gato. O sea, esto no es un análisis del ADN del gato, sino una estimación en base a los registros que haya, ¿no? Entonces, el porcentaje, digamos que el coeficiente de consanguinidad es el porcentaje de probabilidad de que un locus particular sea homocigoto debido a la relación entre los padres, ¿no? Por ejemplo, un coeficiente 100% significaría que el animal es homocigoto en todos los locus. Es decir, que por cada gen que el animal heredó de la madre, también heredó del padre un gen idéntico, ¿no? Entonces, un alto coeficiente de consanguinidad pues ocurre cuando el padre y la madre están estrechamente relacionados, ¿no? Y al contrario, un coeficiente de consanguinidad cero significa que los padres no están relacionados y por lo tanto se supone que ningún locus es homocigoto debido a relación entre los padres. Hablando de coeficiente de consanguinidad cero siempre en 5 generaciones, porque claro, desde fundación, o sea, tú puedes rastrear por medio del programa que voy a comentar ahora hasta lo que es el origen de la raza, pero no más atrás, ¿no? Entonces, los ejemplos de apareamientos y coeficientes serían, pues padre e hija, te da un 25% de consanguinidad. Madre con hijo, pues lo mismo, claro, un 25%. Hermanos completos serían un 25 también, lo mismo que, digamos, un padre con un hijo, y luego medio hermano y media hermana daría un 12,5. Padre con nieta un 12,5 igual, hijo de un padre por nieta del padre un 6,25 y luego nieto de padre y nieta de madre, es decir, digamos, hacer una consanguinidad por parte de abuelos daría un 3,13. Todo esto antiguamente pues se calculaba en el papelito. Pero, o sea, se calculaba, tú cogías el pedigrí y ibas ahí marcando con un rotulador amarillo, pues los que eran lo mismo, digamos, los que estaban repetidos. Pero ya, pues por medio de Puppets, que no sé por qué ahora no me deja pinchar, pero bueno, lo mismo da. Uh, hay más herramientas que miran, digamos, bases de pedigrí que ya tienen, digamos, este código dentro, el código del coeficiente y te lo hace automáticamente, pero bueno, Pauped es la más conocida, es gratis, tiene acceso todo el mundo. Hay determinadas razas que no lo utilizan apenas y otras pues que lo utilizan mucho, pero vamos, igualmente pues ahora mismo tienen aquí hasta un montón de razas de perro, también de caballos. Bueno, sobre Pauped ya hice un vídeo sobre cómo se utilizaba y ahora como encima no os puedo compartir pantalla, qué desgracia la mía, pues no sé cómo voy a explicar esto para que lo veáis, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, voy a pinchar, por ejemplo, en una raza así que no críe nadie aquí ahora mismo para que no diga tal, vamos a coger un Burmés. Vale. Entonces, en el panel tú ahí metes el nombre de tu gato. Como yo no conozco ningún Burmés, pues voy a poner Otelo mismo, un nombre cualquiera, y ya me dice, mira, hay 2 Otelos. Vale, esto es más antiguo. Vamos a ver, voy a coger a ver si encuentro uno más nuevo. Es que este es de 76, que igual me he ido mucho. Vamos a poner Frodo, que es un nombre muy típico. Seguro que hay alguno, mira, 2013, 2019. Va. Tenemos uno 2019 que es nuevo. Entonces, automáticamente te sale, salvo que lo tengas configurado de otra manera, te salen las 5 generaciones. No, ¿verdad? Burmeses no. Entonces, tú le das te logueas en la plataforma para que te diga los match dobles, que se llama, digamos los que están repetidos, porque claro, si te tienes que quedar aquí medio ciego buscando los que son el mismo gato, pues para qué perder tiempo. Tú le das a esto y ya te marca, ahora mismo pues me está marcando en este pedido en concreto que he cogido, que es Rumba Frodo Queen,
del 2019, que es inglés, digamos que tiene una consanguinidad en 5 generaciones de 7,81, porque tiene aquí repetido por parte de padre un macho y luego es abuelo por el otro lado. Entonces, digamos que, bueno, tú con esto lo puedes calcular, que ya te digo, tengo un vídeo por ahí de cómo funciona exactamente Paupes, pero bueno, con esta herramienta, una vez que tú envías el pedigrí o si casualmente los gatos, los ancestros de tu gato están ahí, a nivel de padre, pues puedes conseguir saber este porcentaje, ¿no? Entonces, ahora llega el kit de la cuestión de toda la charla. Vamos a ver. Una cosa es este dato que te da de inbreeding, que está basado, es como, digamos así, un acto de fe, ¿no? Porque tú te tienes que creer todo lo que sale en esos pedigrís. O sea, un solo gato que no sea el que es, o sea, ya te cambia por completo todo esto. Y aparte, por supuesto, solamente te mira porcentajes, no desde el origen del gato, no te mira la genética real, sino en base a lo que está aquí y pues según las generaciones que tú elijas, ¿no? Normalmente hay en la raza, pues uno mira las 5 generaciones y luego le das a fundación y te dice, bueno, también es importante saber qué porcentaje de gatos están trazados en ese pedigrí, porque claro, en este, por ejemplo, tiene un 0,87 que no está trazado en fundación, o sea, tiene un 99, pero hay gatos que tienen muchos huecos, entonces, claro, la información que puedas tener de un pedigrí que está tan incompleto, pues es mucho menor, ¿no? Pero bueno, si tú le das luego al botón de inbreeding, te dice el inbreeding completo que tiene ese gato desde lo que tiene registrado y en base a las generaciones completas que tiene, ¿no? Y en este caso sería un 35%. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la raza, hay unos valores estipulados como razonables, tanto para el pedigrí completo, digamos, para el inbreeding desde fundación, como para las últimas 5 generaciones. Y varía muchísimo. Por ejemplo, en el Ragdoll tenemos sí, pues tenemos un breeding alto de si utilizamos esta herramienta desde fundación. Y hay otras razas que tienen un nivel más bajo, pero sin embargo, los porcentajes que se manejan, o sea, cuando por ejemplo se dice en una raza que no es bueno, el que a lo mejor tenga más de un 8% por poner un dato. En 5 generaciones es porque realmente el global de los creadores ven que es que a partir de ahí empiezas a tener muchos problemas. Que eso no significa que tú con un inbreeding cero no puedas tener problemas de fertilidad, gatos pequeños, paladares abiertos, miles de cosas. Puedes tenerlo perfectamente con cero en consanguinidad porque aparte que esto como digo, es totalmente un acto de fe, o sea, no puedes realmente saber lo real, ¿no? Pero hay razas donde hay unos valores que si se superan, las posibilidades que se tienen de tener problemas son muy altas, o sea, se ve porque es que nadie puede pasar de ahí porque es que eso no se reproduce ya. Y sin embargo, otras que tienen una consanguinidad muy alta que no se despeinan siquiera, o sea, que van perfectamente, con muchísima longevos, grandes, fértiles, sin ningún tipo de problema, cuando teóricamente, en base a esto, deberían de tener mucha consanguinidad, ¿no? Y eso se ve mucho, pues, en muchas razas, ya digo, yo que sé, por ejemplo, se me ocurre, los bosques de Noruega manejan consanguinidad por medio de este tipo de fórmulas muy bajas, porque como se pasen de ahí es que eso es incompatible con la vida, o sea, normalmente se mantienen muy bajos. Hay otras razas, yo creo que esta, por ejemplo, que tiene bastante, seguramente está tan tranquila en esa consanguinidad, porque como digo, es que si realmente la raza no lo soporta, esto no sigue porque no se reproduce, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado el concepto de esto es el otro test, el de MyCatDNA, que sí que te dice la variabilidad genética real del gato en base a su ADN, ¿no? A su genoma. Y eso explicaría también por qué, por ejemplo, que ahora ya digo, la plataforma no se puede ver, cuando yo lo investigué la primera vez veía que, por ejemplo, en Ragdoll, que tiene un inbreeding muy alto aquí, sin embargo su variabilidad genética era muy grande. ¿Y eso por qué es? Porque muchas veces también cuando se crea una raza, la salud de los fundadores es lo que va a marcar todo lo demás. Tú calculas el inbreeding en base a pedigrí de los fundadores hasta la actualidad. Pero claro, tú no sabes la variabilidad genética ni el coeficiente de inbreeding que tenían esos fundadores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa fundación
que estos datos antes no se podían saber, era, digamos, muy homocigota, pues todo lo que dio como resultado, pues digamos que es menos susceptible a que tú hagas mucho inbreeding porque es que digamos que no te lo permite, o sea, es que ves que no, que la raza no lo soporta, empiezas a tener problemas de forma que eso ya no avanza, ¿no? Entonces, gracias, como digo, a poder valorar estos dos números, se ha visto como no tiene realmente correlación lo que es el inbreeding en el pedigrí con la variabilidad genética auténtica de la raza. Y de ahí que cuando, por ejemplo, hay razas que se manejan en, digamos, unos topes muy bajos, es precisamente porque tienen una variabilidad genética de base que hace que para ellos eso sea muchísimo y para otras razas, pues como si nada, ¿no? Es una de las posibilidades que hay dentro de que, como digo, bueno, tanto en la raza como en la vida, todo se basa en probabilidades. O sea, certezas no hay. Certezas hay el que tú digas en productos. O sea, tú te compras un móvil y tú tienes la certeza de que eso más o menos te va a durar X tiempo, te va a hacer las fotos a tal resolución, tiene tal capacidad. O sea, eso es una certeza, ¿no? Pero en la vida, el si te va a ir bien, si no, si un gato va a tener más resistencia. Tú puedes, digamos, tener un gato con una ascendencia súper sana, súper longeva, sin ningún tipo de problema, y entonces tendrás más posibilidades de que tu gato no tenga tampoco problemas, al igual que su ascendencia, pero eso no te garantiza nada. Tu gato perfectamente, como ser único y como mutaciones, digamos, espontáneas de los genes o como reflejo de algo ambiental, perfectamente podría tener una salud nefasta, aunque toda su ascendencia sea maravillosa y todo esté perfecto, y al contrario. Pero digamos que hay más posibilidades de que un gato pues sea sano si viene de unos antecedentes de gatos sanos que al contrario. Entonces, aquí digamos que no se tienen certezas sobre lo bueno o lo malo en base a la consanguinidad. Lo que está claro es que cuanta más consanguinidad, más posibilidades de que se tengan problemas. Pero cuanta menos no implica tampoco la ausencia de ellos. Entonces, el tema de la consanguinidad vista, digamos, en los pedigrís, hay otro problema de base y es que muchos creadores tienen como este discurso de que el hacer cruces muy consanguíneos está como mal visto por aquello de que es como un atajo, como que se fijan ahí caracteres y lo que tú ibas a conseguir por medio de, digamos, de un inbreeding cero en 5 generaciones, ellos lo van a conseguir así muy rápido y eso es que tampoco es así. Porque claro, digamos que tú, aunque hagas mucha consanguinidad, lo primero que normalmente, al menos en mi experiencia, y si aquí hay creadores que digan la verdad, salvo en programas para fijación de un color de tipo recesivo, como puedan ser los chocolates, los lilas, yo que sé, el tema del sare, de los colores, salvo temas a nivel digamos, de color o de alguna cosa en concreta, cosas recesivas, que ahí, pues claro, se hace, digamos, un inbreeding mayor, porque es que no tienes más dentro de la raza, hay muy pocos ejemplares y tú la estás introduciendo. Entonces, para que eso se exprese y no estés solo trabajando con portadores, cuando quieres que se exprese un rasgo recesivo, pues claro, lo tienes que meter. Salvo en esos casos, normalmente los cruces con sanguíneo rollo dos hermanos, padre e hija, siempre son accidentes o sin sentidos, en plan de es que no tengo otro gato, sin sentidos. O sea, si tú ves un pedigrí que no está trabajado para el color y que sencillamente tiene ahí dos medio hermanos o dos cosas, mm, eso es fruto de un mal manejo porque fijar no vas a fijar nada con eso. Porque ¿qué pasa cuando tú imaginemos que sí, que tienes ahí dos ejemplares espectaculares, que resulta que son medio hermanos, yo qué sé, pues imaginemos a lo mejor un bosque, pues tiene un perfil genial, encima súper grande, venga, va, lo cruzo y entonces ya hago algo muy potente. Es que tampoco es tan fácil, porque claro, tú puedes cruzar por el fenotipo, pero luego, digamos, cómo se heredan esos rasgos no tiene nada que ver. A lo mejor tú te crees que vas a potenciar o vas a reforzar X, digamos, X rasgos y no tiene por qué ser así y encima estás, digamos, duplicando, o sea, creando más posibilidad de que tengas genes heterocigotos, que lo que hace es meterte como en un cuello de, ¿cómo se dice? Pues digamos en un callejón sin salida. Es decir, tú ahora mismo ya te encuentras con un gato que tiene una consanguinidad muy alta
Y si supuestamente hubieras conseguido, digamos, los rasgos que tú querías, es decir, fijarlos de forma más homocigota para que sean más heredables, como tiene tanta consanguinidad, ahora con eso ¿qué haces? Claro, tienes que abrir línea. Entonces, lo que supuestamente has ganado, que eso estaría por ver, lo tienes que volver a perder abriendo. Por tanto, normalmente nadie que entienda un poco cómo si el sistema de los gatos se pone a hacer una consanguinidad de hermanos o de padre e hija porque sabe que eso no lleva a ninguna parte. O sea, realmente es que la única manera de hacer una progresión de fijar rasgos por medio de la consanguinidad, entre comillas, es por medio de abuelos. O sea, es que todo lo que sea más cercano de abuelos, todo lo que, entre comillas, consigas fijar, lo vas a tener que abrir en algún momento, porque si no es que te va a dar problemas. O sea, es que además se ve, ¿no? Hay determinados criadores, digamos, más que criadores, filosofías de grupos de cría. Digamos que cada raza tiene una filosofía de cría propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente de bosques, vuelvo a decir, la gente de bosques suele ser muy transparente en todo lo que hace, de forma que tú puedes entrar en cualquier página web de gente que crea bosques de Noruega y tú puedes ver todas las camadas y cada uno de los gatitos de esas camadas. Eso es algo muy común. Claro, tú ahí puedes ver si, por ejemplo, ha aumentado la consanguinidad, si de repente empiezan a tenerlos menos numerosas, puedes valorar el tamaño porque dan mucha información, son muy transparentes, cosa que en otras razas, olvídate. O sea, en otras razas, pues tú a lo mejor ves uno por ahí, no tienes ni idea de cuántas jamás ha tenido una madre, ni nada de nada. O sea, no puedes, es muy difícil el valorar realmente lo que están haciendo los demás, ¿no? Para aplicarlos a tu propio aprendizaje. Entonces, precisamente las razas o los British también suelen dar bastante información acerca de las camadas. Tú puedes ver qué cruces han tenido más gatitos, incluso como muchas veces se indica qué gatito se ha ido a otro creador, también puedes decir, ah, mira, pues jolín, de este cruce resulta que ha tenido pues como a lo mejor la mitad que han sido lo bastante buenos, han sido de bastante interés. Se ha considerado que otros creadores están interesados en incorporarlo a su plan de cría y se han ido de cría en determinados cruces. Entonces uno puede estudiar muy bien el valorar lo que están haciendo y el impacto que está teniendo ese criador en su propia raza. Pero claro, en las razas que son como más opacas, pues no puedes saber absolutamente nada, ¿no? Básicamente, pues te lo vas imaginando, lo vas descubriendo tú contigo mismo. Entonces, a lo que voy, la consanguinidad, en resumen, digamos, de todo esto, que ya si no me despisto, sería que tenemos dos herramientas ahora mismo para valorar tanto la variabilidad genética como la consanguinidad de nuestros gatos. En cuanto a la consanguinidad, pues podemos utilizar un programa de estos que te lo hace automático o hacerlo a mano, con los parámetros que están establecidos ya, que eso vale para perros y para cualquier especie. O sea, los datos de consanguinidad, esa fórmula es la que se usa para todo. Y luego tenemos la opción de la variabilidad genética, que es la realidad, digamos, de la genética de cada gato y muchas veces encima con los datos que te daban aquí de toda tu raza, ¿no? De toda la raza a la que perteneces. Y digamos que los dos baremos sería lo que te haría decidir el cruce más adecuado, ya conociendo, digamos, cruzando esos dos datos. Problema, que bueno, lo de MyCatDNA supuestamente ponen en la página web que ahora a primeros de 2021 ya iba a salir el nuevo panel y tal, y que íbamos a volver a poder acceder y que iba a ser la leche, pero de momento pues yo todavía estoy aquí esperando y solamente tenemos esto. Por el momento solamente tenemos pues el tema del inbreeding de toda la vida, digamos, de los coeficientes de consanguinidad en base al registro de pedigrís, ¿no? Entonces, digamos que lo que hemos descubierto pues es eso, que no va normalmente correlacionado, al menos yo por lo que investigué y lo que vi, no tenía mucha relación el inbreeding que te da el pedigrí con la variabilidad genética en sí de la raza y del individuo, por eso es bueno cruzarlo, que realmente la consanguinidad cuando normalmente, digamos, muy estrecha, no tiene ningún sentido, salvo, como digo, que es que sea por fijar un color recesivo que de otra manera es imposible de conseguir y tal, y aún así tendría su aquel, ¿no? O sea, normalmente cuando uno ve un pedigrí,
es bastante habitual, puede ser normal el tener abuelos y por supuestísimo otros antepasados en común. Pero cuando es más allá de abuelos habría que pensar en por qué, ¿no? O sea, en qué estaba pensando, digamos, esa persona el día que decidió cruzar eso así porque sí y los resultados que ha dado. O sea, no tiene mucho sentido porque, como digo, aunque todo sea una cuestión de probabilidad, que no es una certeza, cuanta más consanguinidad, pues más posibilidad de que tengamos problemas. Entonces, lo lógico, lo cómodo sería pues a cero. O sea, el buscar animales, digamos, si tú quieres fijar un rasgo, puedes perfectamente encontrar ese mismo rasgo, imaginemos, oreja pequeña o ojo grande. Vamos a poner ojo grande. Yo tengo una raza que quiero que el ojo sea muy grande y entonces pues hay líneas que pueden no tener nada que ver unas con otras, que también tengan el ojo grande y tú puedes cruzarlas y tener un porcentaje de inbreeding cero. O sea, no necesariamente tienes por qué empeñarte, no, es que tiene que ser porque yo como solo tengo sitio para 5 gatos, lo tengo que hacer todo con estos 5. Pues claro, no. Es que luego también hay que valorar el trabajo de lo que está haciendo la gente y buscarle un sentido de cara a decir, pues yo no quiero tener nada que ver con esto, o sí, oye, pues mira, qué buen trabajo están haciendo, pues quiero, digamos, implementar ese sistema al mío o quiero que sus gatos pues formen parte también de mi plan de cría, ¿no? Entonces, bueno, para eso sirve un poco este tema. Ah, otra cosa que se me olvidaba que claro, como no está la presentación no lo podéis ver. Para el tema de todas las, digamos, todos los defectos genéticos que se pueden encontrar en el gato, a ver, que lo tenía yo por aquí. Hay una página que está bastante actualizada que se llama Omnia Herencia Mendeliana Online en Animales en español, claro, porque en inglés se llama otra cosa. Voy a poner ahí el enlace, copiar. Que ya haré otro día una charla, si consigo compartir escritorio un día de esto, sobre ello. Entonces, tú aquí en este enlace puedes ver todos los, digamos, enfermedades o desórdenes que hay descubiertos hasta ahora mismo en diferentes especies, ¿no? En perros, en cerdos, en caballos y demás, entre ellos nuestros queridos gatos. Entonces, por ejemplo, si uno pincha en los mendelianos, que son 86, vamos a ver, pues está esto pensando. Pero bueno, digamos que lo puedes ordenar también por fecha. Hay muchos que son del 21, por ejemplo. Bueno, había uno que no estaba. Bueno, el del HCM que creo que era para Sphinx. No, este es del 2020. No, este no es. Este es para Maine Coon. Bueno, aquí por lo que vi se había encontrado ya, digamos, la mutación específica para Sphinx. Pero bueno, esto lo podéis trastear, que está súper bien, porque además cuando das con una digamos, con una alteración de este tipo, pinchas y automáticamente te lleva a todos los artículos científicos que haya publicado sobre esa mutación. O sea, que te ahorra muchísimo tiempo de estar buscando por ahí. O sea, esto es, junto con Paupet y otras tantas, una herramienta que todos los creadores deberíamos de tener siempre súper a mano para ir consultando sin perder el tiempo. Entonces, aquí podéis ver todas las mutaciones que pueden ser un problema de cara sobre todo a cuanta más consanguinidad haya, más probabilidad de que todo esto se manifieste. De ahí que sea importante el intentar mantener la consanguinidad y la variabilidad genética la variabilidad alta y la consanguinidad baja, al menos en nuestros programas de cría, para no colaborar encima a estropear, digamos, la raza, salvo que sean con un sentido. O sea, que cuando se haga sea con sentido, no rollo, es que no tengo otro gato, es que soy demasiado inútil para hacer una separación en condiciones de mis gatos y entonces montan aleatoriamente y sin ningún control. O sea que como creadores habría que intentar ser un poquito más eficiente en lo que se hace y no cometer errores que no solamente perjudican a tus gatos, sino a toda la raza en general y a todos los gatos, no ya solo de una raza, sino de la genética de todos los gatos, ¿no? O sea, el hacer las cosas en resumen con sentido y no por inutilidad. Así que bueno, ahora pasaré la presentación. A ver si ayer de verdad que juro que estuve haciendo pruebas y esto funcionó y ahora pues no ha funcionado lo de poder compartir escritorio. Pero bueno, ahora os lo pasaré y si tenéis alguna pregunta sobre este tema, que he intentado hablar lo menos posible de genética porque sé que es un tema que
digamos, a ver, no es que sea aburrido, porque bueno, todo es entretenido al final, pero normalmente todo lo que no tenga una utilidad práctica, pues suele aburrir. Entonces, bueno, a mí me gusta utilizar, digamos, la genética para cosas prácticas y no para quedarse uno ahí en la parra pensando en el locus de no sé qué. Digamos que es interesante tener una base mínima, claro, pero en general yo creo que la gente pues es algo que le suele aburrir bastante. Pero que si os mola, pues podemos hablar de muchas cosas que esto da para muchísimo. Así que nada, justo las 12. No veo que nadie tenga ninguna duda porque todo el mundo cría a sus gatos súper bien, no tienen accidentes, miran la consanguinidad, tienen todos sus pedigrís en paupe, dan un SADO, MyCat, DNA y todo está controladísimo. Así que, pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues voy a cerrar la conexión y poco más que añadir. Mm, mm, mm. A la de 3, pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero poder compartir escritorio para entonces. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, y bueno, para la gente que lo vea luego en diferido, pues me la podéis hacer por aquí, por la web, en los comentarios o como queráis. Seguidnos ahí en las redes sociales, que para eso las hemos hecho. Y luego este vídeo se subirá también a YouTube, lo podéis ver aquí en YouTube ya un poco mejor editado con musiquita y tal. Y, y eso es todo. Para cualquier pregunta, pues ya sabéis. Un saludo y muchísimas gracias.